Bien, no sé si alcanza a hablar de este tema en un solo video, pero vamos a hacer el intento. El pecado no es algo muy popular, algo de lo que solemos hablar tan seguido, pero es algo muy recurrente, es algo de todos los días. El pecado está en todas partes. Es algo con lo que vamos a lidiar nosotros, tú y yo, y también vamos a lidiar con el pecado de otras personas o con las consecuencias de ese pecado. Entonces, si es algo a tratar, si es algo relevante. Adán y Eva pecaron y por ellos el mundo es un caos. Eso ya lo vimos en el video anterior y en el anterior también. No obstante, ellos ya partieron hace rato que murieron, hace rato que ya no existen. Por lo tanto, las consecuencias de lo que tú ves en tu día a día es en parte por tu existencia y por la existencia de las personas que están a tu alrededor. En otras palabras, todos tenemos una cuota de responsabilidad aquí, porque todos hemos pecado y todos vamos a seguir lidiando con este asunto del pecado. Hay alguien que dijo una vez, somos gente herida que hiere a otros, gente dañada que daña a otros. Y eso es cierto porque el pecado al final es la raíz de la herida, del pecado, de la maldad, del daño. Y el pecado viene en nosotros por defecto, desde que nacemos. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú das el paso de ir hacia Él, tus pecados, si tú te arrepientes, son perdonados. Y todo el historial que estaba en tu contra de las cosas que tú hiciste es eliminado, es cubierto con la sangre de Cristo. Y Satanás ya no puede acusarte de pecado. Hayas hecho lo que sea, pero cuando tú vuelves a Cristo, ese pecado ya no tiene una autoridad sobre ti. Sin embargo, después de que tú vienes a Cristo, es decir, toda tu vida cristiana en adelante, tú tienes que evitar el pecado. Tú no tienes que pecar, tienes que alejarte de ese pecado. Cuando aceptaste a Cristo, cuando te arrepentiste de tus pecados y creíste en tu corazón que Él es el Señor que resucitó al tercer día, en fin, cuando confiaste en Dios, ah, el pecado perdió poder en ti. Perdió, tú dejaste de ser su esclavo. Y en adelante, pecar es algo totalmente voluntario. No hay algo que te amarre al pecado, sino que ya es algo de tu propia voluntad. Y tú puedes volver a ser esclavo del pecado. Puedes, eh, si es muy recurrente, tu práctica del pecado te va a llevar nuevamente a una esclavitud, a pesar de que eres cristiano, a pesar de que Dios perdonó tus pecados, pero vas a esclavizarte voluntariamente a un dueño que no va a tener piedad de ti, que es el pecado. Por eso es importante hablar de este tema. Hay algunos que dicen que cuando tú vuelves a Cristo, cuando tú crees en Él y te arrepientes, tus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Y me gusta cómo suena en lo teórico, pero en lo práctico hay un peligro con esto. ¿Ya? Y es que, sí, cuando tú vienes a Cristo, tus pecados son perdonados. Pero existe el riesgo de que tú vuelvas a caer en la esclavitud. Y de hecho, que vuelvas a una esclavitud peor de la que estabas antes. Separados de Dios no podemos hacer nada. La única manera de mantenernos puros o lo más puros posible es junto a Él, junto a Jesús, junto a su Espíritu. Romanos 8, y aquí se los dejo como lectura recomendada junto con Génesis 4, es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Es por el Espíritu que podemos vencer el pecado. La carne y el Espíritu es un tema
para más adelante. Pero lo que voy es que no puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo. No puedes, por tus propias agallas, huir del pecado y dejar del pecado. Necesitas a Dios. Necesitas su fuerza, su espíritu para salir victorioso. No puedes ser santo sin el Espíritu Santo. Necesitas a Jesús, necesitas a Dios. Entonces, el pecado, dice Dios en su palabra, siempre está a la puerta, siempre está ahí como buscando un lugar para llegar a tu vida. Siempre va a querer meterse a tu vida, pero va a estar en ti el elegir a Dios o al pecado, a Dios o al mundo. El pecado se enfrenta con su espíritu, no hay otra manera. Necesitas al Espíritu Santo. ¿No? Y si tú te alejas de Dios, el pecado te va a hacer pedazo, te va a ganar y de hecho va a ser peor tu esclavitud. Te va a costar más volver a Dios. Pero no hay nada imposible para Él. ¿Ya? No quiero como poner tanto miedo en este asunto. Con Dios se puede todo. Todo lo puede. Tú puedes salir de cualquier hoyo. Pero las consecuencias a veces quedan del pecado. Entonces cuando tú haces algo, ponte tú, si yo le miento a mi esposa, ya Dios me va a perdonar si yo peco. Y yo voy con, Señor, me arrepiento de esto, perdón, le hice daño. Y voy con ella, sabes que te mentí en esto. Van a haber consecuencias. Y esas consecuencias no van a ser eliminadas así como, Dios me perdonó, se van las consecuencias. Quedan. Entonces, eso es como un ciclo así de vicioso de pecar, pedir perdón, asumir consecuencias y así sucesivamente hasta que nos cansamos de una vida cristiana, de pecado, de falsedad y bueno, a esto se suman muchos otros aspectos, muchas áreas de tu vida en general. Y es por eso que hay que tener cuidado con el pecado, porque el pecado puede volver a dejar un caos. Tú siendo salvo, tú creyendo en Jesús, tú teniendo una relación con Él, si te alejas de Él, de Dios, si quitas a Dios de tu relación con Dios, el pecado te va a hacer pedazo, el pecado te va a agarrar y tú... Y lo que tiene el pecado es que el pecado tiene un gusto placentero. Entonces no es como, pobrecito de mí, me agarró el pecado, no, sino más bien es como, igual, igual, igual está bueno, igual no es tan malo el pecado, ¿cierto? Entonces vamos como seduciéndonos o dejándonos seducir por el pecado. Adán y Eva pecaron y todo partió con una mala conversación. O sea, una conversación te puede llevar a pecar. Algo tan cotidiano y trivial como una conversación, no sé, sobre el clima, todo. Y a lo mejor estoy exagerando o siendo muy como exacerbando la idea, pero a lo que voy es que el pecado está en cualquier parte. Y es probable, muy probable que como cristiano tú peques, que cometas errores, que hagas cosas que ante la ley de Dios son infracciones y por ende pecado. Por eso Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos, hay una parte en la oración, Mateo 6, que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no íbamos a lidiar con el pecado, ¿por qué Jesús enseñó el perdón de pecados como parte de nuestra oración? Si como cristianos nada iba a ser malo en adelante, ¿por qué tendríamos que perdonar a otros? Entonces, aquí hay como una dualidad. Por un lado está
la infracción que tú cometes con Dios, ¿cierto? El pecado. Por otro lado, está el pecado de otros contra ti, que a su vez, si pecan contra ti, es pecado contra Dios también. Pero el asunto es este. Vamos a lidiar con el pecado. Y por eso necesitamos el perdón de Dios, siempre. No es como, ya recibiste el pecado en un principio de tu relación con Dios. Con eso basta. En un sentido práctico, no. Porque lo que basta es Él. Lo que basta es Dios. No lo que Dios da. ¿Me explico? Puede ser muy peligroso lo que estoy diciendo, pero espero que lo puedas entender. Cuando tú te acercas a Dios, vas a necesitar de Dios toda tu vida. Porque mientras estés en este siglo presente malo, malas cosas van a pasar. Tú vas a hacer malas cosas y otros van a hacer cosas malas contigo. Vas a cometer errores, vas a errar en el blanco. Eso significa pecado. En el griego, si no me recuerdo, errar en el blanco. Cometer una infracción. Entonces, tú vas a pecar contra Dios. Es muy probable, altamente probable. Iba a decir inevitablemente, pero voy a dejarlo así. Es altamente probable. Yo he pecado después de mi vida, después de seguir a Cristo. Llevo 15 años y he cometido muchas faltas, muchos pecados. Eh, a la vista humana, unos más leves que otros, pero a fin de cuentas es pecado. Y el pecado trae consecuencias, trae dolor. Tú pecas contra Dios, pero también dañas a otras personas. Entonces, como cristiano vas a lidiar con esto. ¿Y qué pasa cuando pecas? Tienes que volver a Dios. ¿Y Dios te va a perdonar? Sí, te va a perdonar. Pero dependiendo del tipo de pecado, las consecuencias van a quedar. Y van a estar ahí. O sea, siempre hay consecuencias y siempre van a quedar. Pero hay consecuencias más evidentes que otras o más permanentes que otras. ¿Se entiende? Hay consecuencias colaterales incluso más en unos pecados que en otros. Pero sí o sí hay consecuencias. Por eso, y ahí quiero llegar, tal vez esto debería hablarlo en otro video, pero voy a mencionarlo así como de pasada. Una de las maneras de terminar con ciertos pecados en tu vida que te siguen, que los cometes una y otra vez y por ende te están acarreando consecuencias y te están alejando de Dios, están estorbando en tu relación con Dios y es muy probable que estén dañando también a otros, es confesando esos pecados. Sí, cuando tú confiesas es un poco humillante. Sabes que estoy lidiando con esto. Es humillante, hay que decir las cosas como son. Requiere humildad, pero también requiere que tú confíes en otras personas, que les otorgues a ellos la vulnerabilidad o el poder de hacerte daño, porque podrían tomar eso y usarlo en tu contra. Ah, eso puede pasar, es una posibilidad. Por eso de ahí también la importancia de escoger bien a una persona, bien a un discípulo que te pueda oír y que pueda orar por ti. Un discípulo con madurez. No puede ser cualquiera. Ah, tú lo confiesas a Dios, pero de verdad confesarlo a otras personas ayuda demasiado, ayuda mucho. En mi vida hay pecados que perdieron el poder, pero así, solamente por haberlo confesado a un amigo. Nada más que eso. Entonces, si hay pecados repetitivos en tu vida que se dan mm, no esporádicamente, se dan continuamente, están como ahí, te siguen, es como casi como una rutina, ¿cómo decirlo? Algo muy habitual. Prueba eso, confiesa el pecado, confiésaselo a uno o a dos personas, a quien tú quieras, gente de confianza. Eh, y cuando tú haces eso, tú vas a sentir, no sé, algo.
La Biblia dice, confesad vuestros pecados, vuestras ofensas lo uno a lo otro, y oren para que sean sanados. Eso está en Santiago 5. Hay algo, Dios obra cuando tú tienes la humildad de confesar tu pecado en otro. Yo lo he visto, amigos lo han visto, hay muchas personas que tienen testimonio de esto, y lo bonito es que cuando tú se lo confiesas a otro cristiano, ese cristiano, tú vas a tener como un nivel mayor de intimidad con él, ¿ya? Porque ese cristiano también ha pecado, también ha cometido errores. Por eso escoge bien a la persona, escoge bien al discípulo a quien tú quieras contarle. Ve su vida, ve si hay fruto, y después ve su carácter, ya, eso es muy importante. Y de ahí toma la decisión. Ah, pero es muy, muy vital, porque el pecado pierde poder. La adicción pierde poder cuando se confiesa. Ah, el pecado, entonces, si te das cuenta, primero es algo que está en nuestro interior de manera o por defecto. Desde el momento en que nacimos en adelante hasta nuestra muerte, hay algo en nuestro corazón que está desviado, que está inclinado al mal. Somos pecadores desde nuestro nacimiento, lamentablemente. Cuando volvemos a Cristo, el pecado pierde poder, ¿ya? Y ante Dios dejamos de ser pecadores. Ante Dios somos vistos tal como Él ve a Jesús. O sea, somos vistos en Jesús. Somos vistos santos, justos, perfectos, hijos suyos, amados. Él no va a ver nuestra debilidad. Él va a usar nuestra debilidad para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para que su reino se extienda, para conectarnos con otras personas. Ah, pero el pecado, como historial, ya se acabó. Una vez que tú confías en el Señor, en adelante, a partir de ese momento, tú tienes que lidiar con el pecado para que no te aleje de Dios, para que no dañe a las personas, para que no sea una piedra de tropiezo a la hora de extender el Evangelio. Y la única manera de lidiar con esto es, de verdad, exponiéndote cada vez más a Dios, es teniendo una relación personal con Él. Si hay pecados que te están venciendo, que están como siendo recurrentes en tu vida, adicciones, lo que sea, confiésalo. Confiésalo a personas de confianza, que pueden ser idealmente que sean discípulos, que sean cristianos, con un carácter cristiano, con fruto. Pero si hay alguien de tu familia, un amigo, al final es lo mismo. Siempre y cuando ore, porque la Biblia dice en Santiago 5 que, o sea, está ligado la confesión a la oración y a la sanidad. Entonces, en ese sentido sí importa que sea idealmente un discípulo, un cristiano, ¿ya? Cristiano con carácter de Cristo, o con un carácter maduro. No que sea perfecto, pero que haya una madurez, que haya un notorio crecimiento de Cristo en él. A medida que vamos viviendo como discípulos, nuestro carácter va siendo formado a su imagen. Nos vamos pareciendo más a Jesús. El pecado va perdiendo poder, se va eliminando y se va viendo cada vez más el rostro de Cristo en nuestro rostro, su carácter en lugar de nuestro carácter corrompido. Así que yo lo confesé a un amigo, que su fruto y su carácter dan cuenta de un discípulo maduro, ¿ya? Y él oró por mí, y se lo confesé una vez, pero la oración fue varias veces. Pero el día que se lo confesé, ese día, ese mismísimo día, perdió poder. Y me acuerdo que cuando tenía ese como deseo de volver a pecar,
de volver a caer en eso, algo me detenía, ya, algo evitó. He escuchado personas que, por ejemplo, con una adicción, o sea, lo que sea, vamos a dar un ejemplo, al cigarro, al tabaco o a las drogas, de la noche a la mañana pierden como el deseo de volver a consumir eso. Y es algo que Dios hace. En otras personas toma más tiempo, ¿ya? Hay procesos y procesos. En mi vida, con ese pecado del que estoy hablando, fue de la noche a la mañana, pero esa de la noche a la mañana estuve luchando con eso por mucho tiempo, harto tiempo, años. Entonces, sí, llegó de la noche a la mañana, pero después de un tiempo largo, después de ocultarlo por mucho tiempo. Lo confesé y se fue. Entonces, te animo a esto, si hay un pecado recurrente en tu vida, confiésalo, porque podría ser eso lo que marque una diferencia en tu día a día, que sea un antes y un después, que no sigas pecando, en otras palabras, que no sigas cayendo en esa adicción. Y con los pecados que aún no puedes vencer, confía en el Señor, acércate a Él, acércate, no estés lejos de la comunidad, siempre mantente cerca de Dios y de la comunidad. Sigue buscando a Dios, sigue esperando. Hay procesos más largos que otros. En mi vida también hay otros procesos que todavía no los supero, pero confío en que Dios me va a dar de alguna manera la salida a eso. Um, Confía en el Señor. El pecado, cuando tú eres cristiano, duele. Cuando no estás con Él, te duele el pecado que otros cometen contigo. Cuando te traicionan, cuando te mienten, cuando se burlan de ti, cuando cosas peores, ya no sé, te dañan físicamente, no sé. Pero cuando estás en Cristo, te duele lo que tú haces a otros y lo que tú haces a Dios. El Espíritu Santo, desde el momento en que tú creíste, viene a habitar contigo. Y Él sufre contigo cuando otros te dañan, pero también cuando tú dañas a otros, cuando tú pecas contra otros y, por supuesto, contra Dios. Entonces es como una mezcla agridulce el pecado, porque es adictivo, pero también es doloroso. Entonces está como ese ciclo de soy seducido por el pecado, pero después un dolor que me viene al corazón por haber pecado, que me llena de culpa, y esa culpa me aleja de Dios, me aleja de la comunidad y al final me termina enfriando. Entonces, es cierto, el pecado engendra la muerte, en todo sentido. El pecado te aleja de Dios, te separa de Dios. Si hay pecados que no has dejado en tu vida, mira, vamos a orar ahora. No veas esta oración como algo mágico, sino lo, lo verdaderamente mágico es Dios, es estar con Él, es confiar en Él. Y a medida que tú vas acercándote a Él, esos problemas, esos detallitos, Dios los va a ir afinando. Él va a ir perfeccionando su obra en ti. Dios te ve perfecto, pero mientras estés en este mundo, vas a ser perfeccionado por Él, porque sigues lidiando con cosas de esta era, de este siglo venidero, de este siglo presente. Perdón. Cuando Cristo venga, el pecado va a llegar a su fin. Pero mientras tanto, es una lucha de día a día. Vas a tener que batallar con el pecado y también con tu carne. Tu carne es como tu parte humana, tu naturaleza humana, ¿ya? Tú tienes dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. O, sí, hombre natural le llama Pablo. Esta naturaleza carnal
se inclina a las cosas carnales. Y las cosas carnales te llevan a morir. Y lo carnal, a ver, esto es muy delicado lo que voy a decir, pero si lo carnal te lleva a la muerte y el pecado te lleva a la muerte, ¿podría ser que lo carnal, lo dejo a modo de pregunta, es pecado? Yo puedo perseguir el éxito, por dar un ejemplo bien breve, y perseguir un éxito específico, como, no sé, lograr tal puesto de trabajo. Ese objetivo, que parece súper loable, súper bacán, me puede llevar a alejarme de Dios. Me puede llevar a cultivar más mi carne que mi espíritu. No digo que sí o sí, en este ejemplo, sea el caso, pero podría pasar. Podría pasar que al cultivar mi carne, mi espíritu sufra las consecuencias. Mi relación con Dios sufra la consecuencia. Ya, pero ese es un tema que vamos a hablar más adelante, el tema de la carne y el espíritu. El asunto del pecado, volviendo a hacer un resumen. Hubo un pecado original, pero Adán y Eva ya murieron. Tú y yo hoy tenemos la responsabilidad de mantenernos, una vez que hemos creído en Jesús, de mantenernos pegados a Dios. Y esa es la única manera de evitar el pecado, es la única manera. Momento que nos separamos de Dios, tenemos el riesgo de pecar. Por eso las disciplinas espirituales, por eso orar, por eso ayunar, por eso leer la Biblia, por eso estar en comunión, adorar juntos, por eso ser generoso, ayudar a otros, por eso estar cerca de Dios te aleja del pecado. Si tú alimentas tu vida espiritual, el pecado pierde fuerza. Si tú confiesas tu pecado a otro, el pecado pierde fuerza. Si tú dejas que otras personas te pregunten, oye, ¿cómo vais con este tema? No, más o menos, ¿puedo orar por ti? Ya, bacán. Si tú das ese espacio de vulnerabilidad, yo sé que es peligroso, pero a la vez es algo que la Biblia recomienda, la confesión. El pecado va a perder poder en tu vida. Si el pecado pierde poder en tu vida, también se va la culpa, ese sentimiento de que soy malo, soy inferior, soy esto otro, no soy suficiente. Me atrevería a decir que la mayoría de trastornos psicológicos se van a ir si el pecado pierde fuerza. No sé si todos, porque no soy psicólogo, no tengo como un entendimiento de todo, pero sí sé que el miedo, sí sé que este sentimiento de no soy suficiente se va cuando el pecado pierde fuerza en ti. Cuando el pecado desaparece, porque tú estás pegado a Dios. Entonces, se va el pecado, pierde fuerza, vives en santidad gracias a estar con Dios y no, digamos, a tu propio esfuerzo. Estás tan pegado a Dios, estás orando, estás buscándolo, estás adorándolo, que no quieres hacer otra cosa que estar ahí. Te sale natural buscar a Dios y evitar el pecado. Cuando eso pasa, se va la culpa y por ende también se van las consecuencias de los pecados, obviamente. Y empiezan a ocurrir cosas buenas. Pero tú tienes que confesarlo. Si has pecado, confiesa tu pecado primeramente a Dios y después a una persona te va a ayudar. Sobre todo con estos pecados que son como adicciones, con los pecados que son insistentes en tu vida. Sí, Dios perdonó tus pecados, pero dado que estás en este mundo vas a tener que seguir buscando su perdón todos los días, momento a momento, vez tras vez que tú cometas pecado. Así lo hacemos todos los discípulos. Cometemos errores, sí, pero buscamos a Dios, buscamos su perdón. Necesitamos de Dios. No hay otra manera de entrar en el cielo, en el reino venidero. No hay otra manera que buscando el perdón de Dios todos los días. Y eso también te da una humildad para hacer esa segunda parte de la oración que citaba en Mateo 6.
Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros, a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Cuando tú te das cuenta de que necesitas el perdón de Dios todos los días y que literalmente no puedes entrar en su reino a menos que Él te perdone, eso te va a dar la humildad para tú perdonar a aquellos que cometen errores contigo, aquellos que te dañan, que te hieren. Vas a lidiar con el pecado toda tu vida cristiana. No digo que vas a ser vencido por el pecado toda tu vida cristiana, pero sí es algo con lo que vas a lidiar, que vas a tener que enfrentar, ya sea en tu propia vida, con adicciones, con pecado en general, o con las adicciones o pecados de otros. ¿Mm? Entonces es algo relevante, es algo que pasa, ¿ya? Ah, todos cojeamos en algo. A veces lo hablamos con amigos, pero al menos en esta etapa de mi vida me he dado cuenta de eso. Todos estamos lidiando con algo, todos estamos batallando en algún área de nuestra vida. Y eso debe darnos la humildad para acercarnos a Dios y para dejar de criticar a los que pecan de manera más evidente, porque hay pecados que son muy visibles, pero hay otros que no lo son. Y, y como pasan desapercibidos, pueden dar la idea de que como son invisibles, te dan la autoridad de parecer más santo y de criticar a otros, no lo sé. Pero necesitamos el perdón todos los días de nuestra vida. Y lo bonito de esto es que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada día la paciencia de Dios está nivelada y esperando a que nosotros nos acerquemos a Él, a que confiemos en Él, a que descansemos en Él, a que nos peguemos a Él, porque es la única manera de vivir una vida cristiana. Yo, por mis fuerzas, de verdad, imposible ser santo y puro, imposible ser bueno, justo, no, imposible. Pero con Dios tengo esperanza. Con Dios es como, ya, o sea, que sí se puede, pero con Él, no fuera de Él. Ya me extendí demasiado en este video y de verdad que hay muchas cosas más que hablar. Espero no haber sido tan general en este video sobre este tema. Sé que no es un tema popular, pero si te quedaste hasta aquí es porque es un tema que te interesa, ya que el video no es tan de buena calidad. Eh, Así que de verdad, deja en el comentario cualquier cosa que necesites, en lo que te pueda ayudar. Si quieres más bases bíblicas para lo que estoy hablando, también estoy escribiendo un discipulado, ya estoy escribiendo como un manual, por así decirlo, de los principios más básicos que tienes que entender. Y cada uno de estos videos que estoy haciendo son uno de estos puntos. Y ahí va a estar toda la base bíblica, ya para que a veces hablo nomás, pero no cito nada de la Biblia. Pero hay mucha base bíblica detrás de esto. Este PDF va a ser totalmente gratuito. Y bueno, los videos más resumidos de los temas están en el Instagram, ¿ya? Y están en los shorts de YouTube igual. Lo único es que me toma demasiado tiempo hacerlo, así que van a aparecer, pero más lento que estos videos, porque esto es literalmente aprieto a grabar, hablo y subo, ¿ya? Así que eso, dije que iba a orar, así que vamos a hacer eso. Espíritu Santo, ven. Y cada persona que está viendo este video, que está lidiando con algo, que está enfrentando el pecado, ya sea su propio pecado, o que tiene que soportar el pecado de otros, por favor, ven, ven Espíritu Santo. Y lo primero que trae por favor tu amor, que en ti no hay culpa, Señor. Espíritu Santo, sana las heridas
autoinfligidas o las heridas que otro ha provocado en mi hermano o la persona que está viendo este video. Y te pido que puedas traer sanidad, que puedas traer claridad, que puedas trazar una salida para eso, que pongas a las personas indicadas para confesar ese pecado de ser necesario. Pero por sobre todo, Señor, te pido que pongas un hambre tan grande en ellos de ti, que no quieran vivir ni un segundo separados de tu presencia, de tu amor, de tu Espíritu Santo. Sana las heridas, Señor, las cicatrices, eh, el caos que ha generado el pecado, Señor, en las familias, en los individuos, Señor. Y ven, Señor, ven. Trae claridad, trae esperanza, Señor. Si es posible vivir, es posible vencer esos pecados, pero separado de ti nada podemos hacer. Ven, Señor. Te pido que no sé si estás, dónde estás viendo este video, pero por fe, extiende tus manos, así, como si fuera a recibir algo. ¿Ya? Y en un acto simbólico, imagínate que tú le estás entregando este pecado a Dios. Digo, Dios, este es mi pecado. Y extiendes tu mano y se lo das. Y ahora, esto es como tu imaginación, pero de verdad que sirve. Intenta ver a Dios recibiendo ese pecado, poniendo sus manos sobre las tuyas y disolviendo ese pecado y dejando tus manos limpias. Ese pecado pierde el poder. Imagina tus manos libres, sin cadenas. Se puede, pero se puede con Él. Separado de Él, no se puede hacer nada. No puedes vencer nada separado de Jesús. Así que espero que este video te haya servido y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.